Hola chicos, bienvenidos a un nuevo tour por el mundo de Panda. Como verán, me dejaron hacer un trabajo escolar, así que lo tengo que hacer. Pero en este caso hablaremos de la ecología. Acompáñenme. Bien, la ecología es la rama de la biología que se encarga de estudiar la interacción de los seres vivos con el medio ambiente. El medio ambiente se divide en dos factores, los factores bióticos y factores abióticos. Esto quiere decir que los factores bióticos son todos los seres vivos, bacterias, hongos, animales, plantas, insectos, árboles, todo lo que sea capaz de reproducirse, alimentarse y hacer un proceso respiratorio o por el cual obtener oxígeno. Aunque hay algunas bacterias, pero en situaciones muy extremas que no respiran oxígeno, pero aún así siguen estando vivas. Así que aunque no respiren oxígeno, se siguen considerando como seres vivos. Este tipo de bacterias por lo general se encuentran en el fondo marino. Así que pues teóricamente nosotros nunca las podremos ver a menos que seamos biólogos marinos o trabajemos en submarinos o cosas así. Principalmente investigaciones bajo el agua. Pero creo que me estoy desviando un poco del tema, así que vamos a empezar. Mm, Y luego, después, los factores abióticos se refieren a todos los elementos que no se están vivos, tal como puede ser el agua, aunque en el agua hay microorganismos que siguen estando vivos, pero en sí me refiero al H2O, al elemento químico. Mm, También es la tierra, sin contar a los innumerable cantidad de microorganismos, y también al aire, sin contar a las micropartículas de materia orgánica que transportan. Pero creo que ese es otro tema. Eh, y en sí es todo lo que no se encuentra vivo alrededor de un ecosistema, en un ecosistema. Por ejemplo, en una hoja seca sin vida teóricamente figuraría en el grupo de abióticos, pero como aún hay microorganismos descomponiendo esa hoja, se considera como seres, como un factor biótico. En este caso, cuando una persona se refiere a que es ecológicamente consciente, quiere decir que tiene la suficiente responsabilidad y la suficiente, ¿cómo decirlo? Responsabilidad, no. Sería conciencia acerca de los actos que está realizando. Es decir, por ejemplo, que una persona cuando dice que es ecológicamente consciente, tiene una construcción, ¿no? Quiere hacer una casa de campo muy bonita, muy chula, todo. Pero resulta que tira los desechos del agua que se utilizaba, no sé, para la mezcla del concreto, para hacer los cimientos de la casa. Eso ya no es ser ecológicamente consciente, ya que se está dañando la tierra. Por ejemplo, si está cerca de tierras de cultivo y tira esa agua contaminada con partículas de concreto, eso quiere decir que uno ya no es ecológicamente consciente, ya que se está contaminando esa tierra y eliminando todos los nutrientes que tiene y que ha ido recolectando a través de años por el intercambio de cultivos, fertilizante o cosas de ese estilo. Entonces ahí uno ya no es ecológicamente consciente. Aparte que, por ejemplo, si lo tira en lugar de una tierra de cultivo o un maizal, lo tira, no sé, en una presa o en algún lago cercano, tampoco ahí uno es ecológicamente consciente, ya que se está contaminando el agua con partículas de concreto que cabe decir que son súper dañinas, al igual que casi todos los materiales hechos por el hombre, y no de origen natural, son muy dañinos para el medio ambiente. Por ejemplo, tan solo para mostrar la inconsciencia ecológica del humano hacia el planeta, se encuentra una isla en el Pacífico de 1,2 millones de kilómetros cuadrados. ¿Sí?
exactamente, del mismo tamaño que Groenlandia, un poco más pequeña que todo el territorio nacional de México, que es aproximadamente unos 2 millones de kilómetros cuadrados. Así que, aunque México es un país grande, esa isla de puro plástico sigue siendo aproximadamente un 60% del territorio nacional. Es como si de todo el norte todo el norte de México o... ah, ah, un mejor ejemplo. Es como si todo Chile más la extensión territorial de España estuvieran en pleno océano Pacífico y todo hecho por plástico. Si tan solo el ver un vertedero que aproximadamente son 100 metros cuadrados de puro plástico es algo deplorable, el ver 1,2 millones de kilómetros cuadrados en pleno océano Pacífico bajo la responsabilidad humana es simplemente barrabasal. O sea, pues no hay comparación y aparte es algo decepcionante porque a pesar de que llamamos civilización o especie inteligente, nunca ninguna especie había contaminado tanto el planeta como nosotros. Un ejemplo súper claro, hace unos 30.000 o 40.000 años, la temperatura era de unos 14 o 13 grados Celsius. Actualmente la temperatura tiene, tuvo un crecimiento desde inicios del siglo XX hasta la actualidad de 1,5 grados Celsius. Así que es un aumento descontrolado y por eso es que se han hecho múltiples acuerdos para prevenir esto, principalmente de superpotencias, ya que ellos son los manufactureros en el caso de China. Un ejemplo de esto es que respirar un día en la ciudad de Beijing, capital china, es equivalente a fumar 20 cajetillas de cigarros al día. Eso es algo abismal. Y, por ejemplo, a veces nos quejamos aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, que la contaminación está descontrolada. Allá, pues, simplemente es astronómica la diferencia. Aquí al menos no nos vamos a morir de cáncer de pulmón tarde o temprano. Pero precisamente es porque el gobierno mexicano, a pesar de que somos un país en vías de desarrollo y tenemos una industria manufacturera altamente capacitada y con grandes niveles de exportación, nosotros no somos tan despiadados con el medio ambiente de nuestras urbes, a pesar de que sí hay gente tan inconsciente que, por ejemplo, tira los residuos tóxicos en ríos de agua potable. O sea, eso es algo malo. Y para poner un ejemplo más claro de seres bióticos y abióticos, en una estación de metro cualquiera de la capital, eh, los factores bióticos son el COVID, que cabe decir que es un virus junto a todos los miles y millones de bacterias que habitan y coexisten en una simple estación de metro, más los humanos que teóricamente son los únicos seres multicelulares que ingresan ahí, sin contar a las ratas y cucarachas que también pueden habitar ahí, o más bien deben habitar ahí. Somos los seres bióticos. Los seres abióticos son el propio convoy, tren, vagón de metro, como se llame, las prendas que los humanos usamos, las plataformas de abordaje, muros de contención, pilotes de cimentación, toda la estructura, lámparas y todo eso es entra en el factor abiótico, ya que son seres no vivos. Y esto hay y esto pues realmente es una diferencia muy grande, así que por ejemplo, con todos los seres
bióticos o abióticos, siempre debe haber un equilibrio y balance entre a estos factores. Así que por eso es importante que nosotros cuidemos el medio ambiente. Y pues creo que ha sido todo por el video de hoy. Al menos por lo que alcancé a estudiar, así que nos vemos en la próxima.